Introducción: en el puente Milvio, a las afueras de Roma, un ejército se prepara para batalla decisiva. El año es 312 después de Cristo, y el Imperio Romano se desgarra en guerra civil. Un hombre mira al cielo antes del amanecer y ve o cree ver una señal, una cruz de luz con palabras escritas en ella. In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Ordena a sus soldados pintar símbolo cristiano en sus escudos. Es decisión que cambiará no solo la batalla, sino el curso de la civilización occidental. Ese hombre es Constantino, y su visión transformará un imperio pagano en fundamento del mundo cristiano. Bienvenido a Voces del Tiempo, donde las historias que moldearon nuestro presente se convierten en compañía para la noche. Esta noche te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo, a dejar que tu mente viaje 1700 años hacia atrás. Imagina el Imperio Romano en su complejidad tardía. No la Roma de Augusto, sino la Roma de Diocleciano, fragmentada en tetrarquía, defendiendo fronteras contra bárbaros, luchando contra inflación y crisis, adorando aún a Júpiter y Marte mientras una nueva fe crecía en las sombras. Imagina a Constantinopla alzándose donde antes había solo un pequeño pueblo griego, Nueva Roma en Oriente que perduraría 1000 años después de que la vieja Roma cayera. Vamos a caminar juntos por la vida de Constantino el Grande, el emperador que legalizó el cristianismo, que fundó una nueva capital, que transformó el Imperio Romano en algo nuevo y extraño. Si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Constantino es figura paradójica envuelta en propaganda y mito. Fue convertido al cristianismo según tradición, pero fue bautizado solo en su lecho de muerte. Legalizó el cristianismo, pero mantuvo título pagano de Pontifex Maximus. Construyó iglesias magníficas, pero ejecutó a su esposa e hijo. Unificó el imperio, pero lo dividió nuevamente entre sus herederos. Fue declarado santo por Iglesia Oriental, pero sus acciones frecuentemente eran más políticas que piadosas. Conocemos a Constantino a través de fuentes problemáticas. Eusebio de Cesarea, su biógrafo oficial, lo pinta como elegido de Dios, instrumento divino. Pero Eusebio era propagandista, no historiador objetivo. Fuentes paganas, escritas por aquellos que lamentaban la cristianización del imperio, lo presentan diferentemente. Inscripciones, monedas, leyes sobrevivientes, ruinas de sus construcciones, estas son evidencias más confiables pero fragmentarias. Emerge imagen de hombre extraordinariamente hábil políticamente, comandante militar capaz, administrador competente y oportunista religioso que vio en cristianismo fuerza que podía unificar imperio fracturado. ¿Fue sinceramente cristiano o simplemente pragmático? Es pregunta debatida durante siglos. Probablemente fue ambos. Sinceridad y pragmatismo no son mutuamente exclusivos. Esta es su historia, no la versión hagiográfica de Constantino santo perfecto, ni la versión cínica de Constantino oportunista puro. Esta es historia compleja de hombre que navegó política brutal de Roma tardía, que transformó religión perseguida en religión de Estado, que movió centro de gravedad del imperio de Occidente a Oriente, cuyas decisiones aún moldean el mundo en que vivimos. El año es aproximadamente 272 después de Cristo. En Naissus, ciudad en provincia de Mesia, en lo que hoy es Serbia, nace un niño. Su padre es Constancio Cloro, oficial militar de rango medio. Su madre es Helena, mujer de origen humilde, posiblemente mesonera o esclava. El bebé es llamado Flavio Valerio Constantino. Nadie entonces imagina que se convertiría en uno de los emperadores más importantes de la historia. Parte 1. El hijo del soldado. El imperio romano del siglo III era diferente del imperio clásico. Las crisis del siglo III habían sido brutales, invasiones bárbaras, emperadores asesinados con regularidad, economía colapsando, plagas devastadoras.
Entre 235 y 284 hubo más de 50 emperadores, la mayoría durando menos de 3 años, muchos muriendo violentamente. Diocleciano, quien se convirtió en emperador en 284, intentó estabilizar mediante innovación radical, la tetrarquía. Dividió el imperio en 4 partes. 2 Augustos, emperadores senior, gobernarían Occidente y Oriente. Bajo cada Augusto habría César, emperador junior, quien eventualmente sucedería. Era sistema diseñado para asegurar sucesión ordenada y gobierno eficiente. El padre de Constantino, Constancio Cloro, fue promovido dentro de este sistema. Era capaz, leal, efectivo. En 293 fue nombrado César bajo el Augusto Maximiano, quien gobernaba Occidente. Pero nombramiento venía con condición. Debía divorciarse de Helena, madre de Constantino, y casarse con Teodora, hijastra de Maximiano. Era matrimonio político que consolidaba alianza, pero que rompía familia de Constantino. Helena fue devastada. Era relegada de esposa de César a exconcubina sin estatus. Constantino, entonces joven, presenció humillación de su madre. El resentimiento que sintió hacia Maximiano y su familia moldearía su vida posterior. Pero también aprendió lección sobre poder. Lazos personales eran subordinados a necesidad política. Matrimonios eran herramientas, no romances. Constantino fue enviado a corte de Diocleciano en Nicomedia, en Asia Menor. Oficialmente era honor, joven noble recibiendo educación en corte imperial. En realidad era rehén, garantía del comportamiento de su padre. Si Constancio se rebelaba, Constantino moriría. Era práctica común en Roma tardía. En Nicomedia, Constantino recibió educación típica de aristocracia romana. Retórica latina y griega, filosofía, historia, algo de derecho. Pero también entrenamiento militar práctico. Servía en campañas en Oriente, aprendía estrategia, comandaba tropas. Era alto, fuerte, impresionante físicamente. Destacaba en ejercicios militares, ganando respeto de soldados. También observaba política imperial de cerca. Veía cómo Diocleciano gobernaba, con eficiencia burocrática, disciplina militar y persecución sistemática de cristianos. La gran persecución comenzó en 303. Diocleciano y su César Galerio, quien odiaba particularmente a cristianos, ordenaron destrucción de iglesias, quema de escrituras, ejecución de clérigos, tortura de fieles que se negaban a sacrificar a dioses romanos. Constantino presenció esto. Vio cristianos torturados en arena, quemados vivos, decapitados. Algunos apostataban bajo presión. Otros morían cantando himnos. Debe haber sido impresionante, tanto la crueldad de perseguidores como el coraje de mártires. Las semillas de su conversión futura quizás fueron plantadas aquí, viendo que fe que inspiraba tal resistencia era fuerza poderosa. En 305, Diocleciano hizo algo sin precedente. Abdicó voluntariamente. Obligó a Maximiano a abdicar también. Sus césares, Galerio y Constancio, se convirtieron en augustos. Nuevos césares fueron nombrados. El sistema tetrárquico funcionaba como diseñado. O así parecía. Constancio Cloro, ahora Augusto de Occidente, gobernaba Britania, Galia, Hispania. Necesitaba a su hijo. Pidió a Galerio, ahora Augusto Senior, que liberara a Constantino. Galerio, quien desconfiaba de Constancio y su hijo, se negó inicialmente. Finalmente, bajo presión, consintió. Pero según leyenda, cambió de opinión inmediatamente. Constantino, avisado, huyó esa noche, matando caballos de postas en su camino para que perseguidores no pudieran seguirlo. Alcanzó a su padre en Boulogne, justo cuando Constancio zarpaba para campaña en Britania. Juntos cruzaron a Britania, pelearon contra pictos en Escocia. Fue tiempo breve que padre e hijo tuvieron juntos. Constancio estaba enfermo, debilitándose. En York, en julio de 306, murió. En su lecho de muerte, supuestamente recomendó a Constantino a las tropas.
Los soldados aclamaron a Constantino como Augusto. Era irregular, violaba sistema tetrárquico donde césares eran nombrados, no aclamados. Pero Ejército no se preocupaba por formalidades constitucionales. Querían líder que conocían y respetaban. Constantino, a 34 años, se convirtió en emperador de Occidente. Pero otros también reclamaban poder. La tetrarquía colapsaba en guerra civil. Parte 2. Las guerras civiles, el sistema cuidadosamente construido por Diocleciano se desintegraba. En lugar de 4 gobernantes cooperando, había 6 hombres reclamando títulos imperiales. Galerio era Augusto Senior reconocido en Oriente. Severo era su César nominal. Pero Maximiano, el Augusto abdicado, había retornado al poder en Italia. Su hijo Magencio controlaba Roma y África. En Occidente, Constantino gobernaba Britania y Galia. Era caos. Constantino inicialmente buscó legitimidad dentro del sistema. Aceptó ser reconocido como César bajo Severo, no Augusto. Era humillación táctica, rebajarse para ganar tiempo. Mientras otros peleaban, él consolidaba control de sus territorios, fortalecía ejército, esperaba oportunidad. Severo intentó tomar Italia de Magencio, fracasó, fue capturado y ejecutado. Galerio intentó lo mismo con mayor ejército, también fracasó. Maximiano intentó aliarse con Constantino ofreciéndole a su hija Fausta en matrimonio y título de Augusto. Constantino aceptó ambos. Se casó con Fausta en 307, divorciándose de Minervina, su primera esposa y madre de su hijo Crispo. Pero alianza con Maximiano era inestable. Maximiano era viejo, arrogante, acostumbrado a mandar. Intentó tomar poder de Constantino, falló, fue capturado. Constantino lo forzó a suicidarse en 310. Era eliminación despiadada de suegro, pero Constantino estaba aprendiendo que en guerra civil, compasión era debilidad. Galerio murió de enfermedad horrible en 311. Con su muerte, orden tetrárquico murió completamente. Ahora, 4 hombres competían por imperio: Constantino en Occidente, Licinio, quien había sido nombrado Augusto por Galerio, en los Balcanes, Maximino Daia en Oriente y Magencio en Italia. Magencio era obstáculo principal de Constantino. Controlaba Roma, corazón simbólico del imperio. Controlaba África, granero de Roma. Era fuerte defensivamente detrás de Alpes. Atacarlo era arriesgado. Magencio tenía ejército más grande, posición fortificada, recursos de Italia. Pero Constantino decidió arriesgar. En primavera de 312 cruzó Alpes con ejército de 40.000 hombres. Magencio tenía 100.000. Era gamble masivo, pero Constantino apostaba que velocidad, sorpresa y generalato superior compensarían números. Las primeras batallas en norte de Italia fueron victorias de Constantino. En Susa, Segusio, Turín, sus tropas derrotaron fuerzas de Magencio. Cada victoria aumentaba reputación, atraía desertores, abría camino sur. Por septiembre, Constantino estaba cerca de Roma. Magencio cometió error crucial. En lugar de defender detrás de murallas aurelianas de Roma, que eran formidables, salió a enfrentar a Constantino en campo abierto. Quizás confiaba en superioridad numérica. Quizás profecías y oráculos consultados lo aseguraron de victoria. Quizás simplemente no podía soportar parecer cobarde escondiéndose tras murallas mientras enemigo acampaba afuera. Las fuerzas se encontraron en Puente Milvio sobre el río Tíber, a las afueras de Roma. Era 28 de octubre de 312. Y aquí, según tradición cristiana, ocurrió el momento que cambió la historia. Parte 3. La visión en el cielo. Las fuentes sobre lo que Constantino vio o experimentó antes de Mnetesindion, batalla del Puente Milvio, varían significativamente. La versión más dramática viene de Eusebio de Cesarea, quien escribe que Constantino le contó personalmente años después.
Según Eusebio, Constantino y todo su ejército vieron en el cielo al mediodía una cruz de luz sobre el sol con palabras griegas en teutónica. Con esto vence. Esa noche Cristo supuestamente apareció a Constantino en sueño, mostrándole el mismo símbolo, ordenándole hacer copia y usarla como salvaguardia en batalla. Constantino obedeció, ordenó a artesanos crear el labarum, estandarte que combinaba cruz con las primeras dos letras griegas del nombre Cristo, Chi y Ro, formando monograma. Esta versión tiene problemas. Fue escrita décadas después del evento por biógrafo devoto. Ninguna otra fuente contemporánea menciona visión pública, vista por ejército entero. Versión alternativa de Lactancio, escribiendo más cerca del evento, dice simplemente que Constantino tuvo sueño la noche antes de batalla, donde fue instruido a marcar escudos de soldados con signo celestial, el Chi-Rho. ¿Qué realmente pasó? Probablemente algo menos dramático que visión pública, pero más que simple invención. Constantino puede haber visto fenómeno atmosférico, halo solar, que interpretó como señal divina. O puede haber tenido sueño vívidamente recordado. En mundo antiguo, donde sueños y presagios eran tomados seriamente, tal experiencia tendría peso. Pero decisión de usar símbolo cristiano era también calculada políticamente. Cristianos eran minoría en imperio, quizás 10% de población. Pero eran minoría significativa, especialmente en ciudades y en ejército. Estaban unidos, organizados, leales entre sí. Magencio había sido ambivalente sobre cristianos. Constantino, adoptándolos, ganaba su apoyo activo. Además, Constantino puede haber creído genuinamente que Dios cristiano era poderoso. Había visto fracasar la persecución de Diocleciano. Después de décadas de tortura y ejecuciones, cristianos eran más numerosos que antes. Su Dios claramente los protegía. En mundo donde todos creían en poderes divinos, elegir Dios más efectivo era pragmático. Cualquiera sea motivación exacta, mezcla de sinceridad, experiencia visionaria y cálculo político, Constantino ordenó a tropas marcar escudos con Chi-Rho. Algunos soldados eran cristianos que lo hicieron alegremente. Otros eran paganos que no entendían símbolo, pero obedecían órdenes. El ejército marchó a batalla llevando señal del Dios cristiano. La batalla del puente Milvio fue decisiva, pero no larga. El ejército de Magencio, aunque mayor, estaba mal posicionado con Río a sus espaldas. Constantino atacó ferozmente. Líneas de Magencio se doblaron, luego rompieron. Soldados huyendo intentaron cruzar puente, que colapsó bajo peso. Cientos se ahogaron en Tíber. Magencio mismo cayó al río. Se ahogó en su armadura pesada. Su cuerpo fue recuperado al día siguiente, decapitado, la cabeza llevada en lanza triunfalmente. Constantino entró en Roma victorioso. El Senado lo aclamó como liberador. Fue momento de triunfo supremo. A 40 años controlaba mitad del imperio y atribuía victoria al Dios de los cristianos. Las consecuencias de esta atribución moldearían los siguientes 15 siglos. Parte 4. El nuevo defensor de la fe. Después de Puente Milvio, Constantino no se convirtió inmediatamente al cristianismo en sentido completo. No fue bautizado. Continuó usando título pagano Pontifex Maximus. Monedas acuñadas en sus primeros años como emperador único mostraban tantos símbolos cristianos como paganos. Apolo, Sol Invictus y Cristo coexistían en su iconografía. Pero comenzó proceso de cristianización gradual del imperio. Su primer acto importante fue Edicto de Milán en 313. Aunque no fue realmente edicto ni fue emitido en Milán, era acuerdo con Licinio, quien controlaba Oriente, estableciendo tolerancia religiosa universal. Cristianos podían practicar abiertamente. Propiedades confiscadas durante persecuciones debían ser devueltas. Era cambio revolucionario. Por primera vez en historia romana, Imperio reconocía que individuos tenían derecho a elegir religión.
Antes, religio era aspecto de orden público, no elección personal. Dioses tradicionales protegían Estado. Rechazarlos era traición tanto religiosa como política. El Edicto de Milán rompía esta ecuación. Constantino comenzó también a favorecer cristianos activamente. Construyó basílicas magníficas, San Juan de Letrán en Roma, San Pedro sobre supuesta tumba de apóstol, Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Donó fondos masivos, eximió clero de impuestos y servicios municipales. Permitió iglesias recibir legados, volverse ricas. Pero favorecer cristianismo no significaba abandonar paganismo. Constantino entendía que vasta mayoría del imperio, especialmente aristocracia y ejército, permanecían paganos. Moverse demasiado rápido arriesgaba alienarlos. Entonces equilibraba. Honraba ambas tradiciones. Apelaba a ambas audiencias, gradualmente inclinando balance hacia cristianismo sin ruptura abierta. Su motivación era parcialmente religiosa, parcialmente política. Religiosamente parece haber creído genuinamente que Dios cristiano le había dado victoria. Políticamente veía en cristianismo fuerza unificadora. Imperio estaba fragmentado regionalmente, lingüísticamente, culturalmente. Necesitaba cola ideológica. Religiones paganas tradicionales eran locales, diversas. Cristianismo era universal, organizado, con jerarquía clara y doctrina definida. Podía proporcionar unidad donde paganismo ofrecía solo diversidad. Pero cristianismo mismo no estaba unificado. En África del Norte, cisma donatista dividía iglesia. Donatistas argumentaban que sacerdotes que habían entregado escrituras durante persecución eran traidores, sus sacramentos inválidos. Iglesia católica argumentaba que validez de sacramentos no dependía de santidad personal de sacerdote. Era disputa teológica, pero con implicaciones prácticas sobre quién controlaba propiedades de iglesia, quién recibía subsidios imperiales. Constantino intentó resolver disputa convocando concilios, enviando mediadores, finalmente respaldando lado católico. Pero donatistas no cedían. En frustración, Constantino ordenó represión. Fue irónico. Emperador que había legalizado cristianismo ahora perseguía cristianos que no conformaban con versión aprobada. Aprendía que unidad religiosa era más difícil de imponer que victoria militar. Mientras tanto, relación con Licinio, su coaugusto en Oriente, se deterioraba. Habían sido aliados contra enemigos comunes. Licinio había derrotado y ejecutado a Maximino Daia en 313, consolidando Oriente. Pero dos emperadores fuertes raramente coexisten pacíficamente. Tensiones crecían. Pequeñas disputas escalaban. En 316 hubo guerra abierta breve, terminando en tregua incómoda. Constantino usó paz para consolidar. Reorganizó administración, reformó ejército, fortaleció fronteras. Aumentó número de tropas móviles, comitatenses, que podían responder rápidamente a amenazas. Mantuvo tropas fronterizas, limitanei, para defensa estática. Era sistema flexible que serviría al imperio tardío durante siglos. También comenzó a pensar en nueva capital. Roma era problemática. Senado era conservador, pagano, resistente a cambios. Ciudad estaba lejos de fronteras donde amenazas reales existían. En Rin y Danubio al norte, Persia al este. Constantino necesitaba centro de poder en Oriente, donde economía era más fuerte, población más densa, amenazas más inmediatas. Pero primero debía eliminar a Licinio. Parte 5. La guerra final y la nueva Roma. La guerra final entre Constantino y Licinio estalló en 324. Las causas fueron múltiples. Ambición personal, rivalidad estructural de tener dos emperadores iguales y crecientemente religión. Licinio, aunque había firmado Edicto de Milán, se volvía más hostil a cristianos. Veía cómo Constantino los favorecía, sospechaba que Iglesia era herramienta de influencia de Constantino en Oriente.
Licinio comenzó a restringir cristianos nuevamente, prohibiendo concilios, hostigando obispos. Constantino usó esto como propaganda, presentándose como defensor de fe contra perseguidor. Era útil narrativa que ganaba apoyo cristiano mientras disfrazaba lo que era esencialmente lucha de poder como guerra religiosa. Las campañas fueron extensas. Batalla de Adrianópolis en julio de 324 fue victoria de Constantino por tierra. Batalla naval de Helesponto en septiembre fue victoria de flota de Constantino, comandada por su hijo Crispo. Licinio retrocedió a Asia. Fue finalmente derrotado en Crisópolis en septiembre de 324. Licinio se rindió, suplicando por vida. Constantino inicialmente prometió clemencia. Licinio fue exiliado a Tesalónica como ciudadano privado, pero año después fue ejecutado bajo acusaciones de conspiración. Probablemente eran falsas. Constantino simplemente no podía dejar rival vivo. Era misma lógica despiadada que había aplicado a Maximiano. Ahora Constantino era único emperador de imperio reunificado. No había habido emperador único desde Diocleciano 40 años antes. Constantino tenía control total, sin rivales, sin restricciones. Podía moldear imperios según su visión, y su primer acto fue fundar nueva capital. El sitio elegido era Bizancio, antigua colonia griega en estrecho de Bósforo, donde Europa encuentra Asia. Estratégicamente era perfecto. Controlaba rutas comerciales entre Mar Negro y Mediterráneo, entre Oriente y Occidente. Defensivamente era formidable. Península rodeada por agua en 3 lados. Económicamente estaba en corazón de regiones más ricas del imperio. Constantino comenzó construcción masiva en 326, amplió ciudad dramáticamente, construyó murallas nuevas, encerrando área 5 veces más grande que Bizancio original. Construyó hipódromo para carreras de carros, foro magníficos, palacios, acueductos, baños y, crucialmente, construyó iglesias. Nueva Roma sería ciudad cristiana desde fundación. La construcción tomó 4 años. En mayo de 330, nueva capital fue dedicada oficialmente. Fue llamada Constantinópolis, ciudad de Constantino. Constantino la pobló mediante incentivos, tierras gratis, distribuciones de grano, exenciones de impuestos. Aristócratas fueron presionados a construir mansiones allá. Burocracia imperial fue trasladada de Nicomedia. Constantinopla era declaración. Era Nueva Roma, pero Roma cristiana. No tenía templos paganos tradicionales, no sacrificios públicos a Júpiter. Tenía iglesias, reliquias cristianas, simbolismo cristiano en todas partes. Estatuas paganas fueron traídas de todo imperio, pero como arte, no objetos de culto. Era ciudad que representaba visión de Constantino de imperio cristianizado. Pero mientras construía ciudad y consolidaba poder, Constantino enfrentaba tragedias en familia propia que mancharían su legado. Parte 6. La sangre en el palacio Constantino tenía familia compleja. De Minervina, su primera esposa, tenía hijo Crispo, nacido aproximadamente en 300. De Fausta, su segunda esposa, tenía 3 hijos. Constantino II, Constancio II y Constante, y 3 hijas. También estaba Helena, su madre, quien había sido elevada a Augusta, emperatriz, honor restaurando dignidad que había perdido cuando Constancio se divorció de ella. Crispo era brillante, joven, carismático, capaz militar. Había comandado flota victoriosamente contra Licinio. Había servido como César, gobernando Galia efectivamente. Era popular con tropas, admirado en corte. Era heredero aparente, destinado a suceder a Mitinto Constantino. Parecía perfecto. Entonces, en 326, Constantino ordenó arresto y ejecución de Crispo. Las razones nunca fueron públicamente explicadas. Las fuentes ofrecen teorías contradictorias. Algunos dicen que Fausta, madrastra de Crispo, lo acusó de avances sexuales inapropiados, escenario de Fedra e Hipólito.
Otros dicen que Crispo era acusado de conspiración, de ambición excesiva, de planear golpe. Lo que es cierto, Crispo fue ejecutado en Pola, en Istria, sin juicio público. Tenía aproximadamente 25 años. Fue damnatio memoriae, su nombre borrado de inscripciones, sus imágenes destruidas. Era como si nunca hubiera existido. Pero la purga no terminó allá. Meses después, Fausta misma fue ejecutada. El método fue particularmente horrible. Fue sofocada en baño sobrecalentado. Nuevamente, razones oficiales no fueron dadas. Algunos especulan que Helena, madre de Constantino, descubrió que acusaciones de Fausta contra Crispo eran falsas, convenciendo a Constantino que había matado a hijo inocente. En remordimiento y furia, Constantino mató a Fausta. Otra teoría, Fausta y Crispo estaban teniendo affair. Constantino, descubriéndolo, mató a ambos por traición y incesto técnico. Otra, Crispo realmente estaba conspirando, Fausta estaba involucrada. Ambos fueron eliminados. La verdad, probablemente murió con ellos. Lo que es claro, Constantino estaba dispuesto a matar familia cuando percibía amenaza o traición. Era a continuación de patrón que había establecido matando a Maximiano, a Licinio, a numerosos otros rivales. Paranoia o pragmatismo, el resultado era mismo. Nadie, sin importar cuán cercano, estaba seguro si Emperador lo percibía como amenaza. Estos asesinatos mancharon reputación de Constantino. Incluso Eusebio, su biógrafo adorador, apenas los menciona claramente incómodo. Para paganos críticos, eran evidencia de hipocresía. Emperador cristiano que predicaba amor y perdón, pero mataba esposa e hijo. Para cristianos posteriores, eran vergüenza explicada mediante teorías elaboradas o simplemente ignoradas. Pero Constantino continuaba con negocios de imperio. Las tragedias familiares no lo distrajeron de proyectos mayores. Y mayor proyecto de todos era definir exactamente qué era cristianismo que estaba promoviendo. Parte 7. El Concilio de Nicea para 325. Nueva controversia teológica amenazaba con dividir cristianismo. Arrio, presbítero de Alejandría, enseñaba que Cristo, aunque divino, era creado por Dios Padre, no coeterno con Él. Hubo tiempo cuando no existía, decía Arrio del Hijo. Era herejía para muchos, pero tenía lógica. Si Padre es Dios supremo y Cristo es Hijo, entonces Hijo debe ser subordinado. Atanasio, también de Alejandría, defendía ortodoxia. Padre e Hijo son homoousios, de misma sustancia, coeternos, coiguales. Cristo no fue creado sino engendrado. Diferencia teológica sutil pero crucial. Era trinitarismo, que se convertiría en doctrina estándar. La disputa se volvió amarga. Obispos excomulgaban entre sí. Congregaciones se dividían. Violencia ocasional estallaba. Constantino, alarmado, intentó minimizar disputa. Escribió carta instando a ambos lados a reconciliarse sobre lo que veía como diferencia menor de palabras. Mostró su malentendimiento de teología, pero también su prioridad: unidad sobre ortodoxia. Cuando carta falló, Constantino convocó concilio ecuménico, reunión de todos los obispos cristianos para resolver disputa autoritativamente. Fue convocado en Nicea, ciudad cerca de Nicomedia, en mayo de 325. Fue primer concilio ecuménico de cristianismo, precedente para todos los futuros. Aproximadamente 300 obispos asistieron, mayoría de Oriente, donde cristianismo era más fuerte. Constantino presidió sesión de apertura sentado en trono modesto, vestido en púrpura imperial, pero actuando como moderador, no dictador. Dio discurso instando unidad, luego dejó que obispos debatieran. Los debates fueron acalorados. Arrio y sus partidarios argumentaban su posición. Atanasio, entonces joven diácono, defendía ortodoxia brillantemente. La mayoría de obispos no eran teólogos sofisticados. Querían fórmula que preservara fe tradicional sin complicaciones excesivas. Finalmente, concilio produjo credo niceno,
declaración de fe que afirmaba que Cristo era Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre. Arrio y 2 obispos que se negaron a firmar fueron exiliados. Otros arianos firmaron, algunos sinceramente convencidos, otros bajo presión. Constantino respaldó decisiones del concilio con autoridad imperial. Arrianismo era ahora herejía oficial. Libros arrianos fueron quemados. Clérigos arrianos fueron depuestos. Era precedente peligroso. Emperador usando poder secular para imponer ortodoxia religiosa. Pero Constantino veía su rol como protector de Iglesia, responsable de su unidad. El concilio también estableció fecha de Pascua, resolvió cisma meletiano en Egipto, emitió 20 cánones sobre disciplina de Iglesia. Pero logro principal fue Credo, que con modificaciones menores en Concilio de Constantinopla en 381 se convertiría en Credo niceno-constantinopolitano, aún recitado en iglesias hoy. Irónicamente, arrianismo no murió. Constantino mismo reconsideraría, influenciado por obispos arrianos en su corte. En últimos años de vida, Arrio fue rehabilitado parcialmente. Atanasio fue exiliado múltiples veces, pero eventualmente ortodoxia nicena prevalecería, convirtiéndose en fundamento de cristianismo trinitario. Para Constantino, Nicea era tanto político como religioso. Necesitaba iglesia unificada para ayudar a unificar imperio. Controversias teológicas amenazaban esta unidad. Entonces impuso solución mediante autoridad imperial. Era patrón que continuaría. Emperadores convocando concilios, respaldando una posición teológica, usando fuerza estatal para imponer ortodoxia. Iglesia y Estado se entrelazaban inextricablemente. Parte 8. El reformador del imperio más allá de religión, Constantino reformó Imperio Romano extensamente. Algunas reformas eran continuaciones de políticas de Diocleciano. Otras eran innovaciones propias. Juntas, transformaron estructura del imperio tardío. Monetariamente, Constantino introdujo solidus, moneda de oro de peso estable. Diocleciano había intentado reformas monetarias, pero había fallado. El solidus de Constantino funcionó. Permaneció estable durante siglos, convirtiéndose en moneda estándar de comercio mediterráneo y más allá. Análogamente moderno sería si un presidente introdujera nueva moneda que permaneciera estable 1000 años. Administrativamente, Constantino continuó separando poderes civiles y militares, comenzado por Diocleciano. Antes, gobernadores provinciales comandaban tropas en sus provincias. Ahora, gobernadores civiles administraban justicia e impuestos, comandantes militares dirigían defensa. Reducía riesgo de rebelión provincial, pero también creaba burocracia más compleja. Militarmente, Constantino expandió ejército móvil, comitatenses, tropas de élite que acompañaban emperador o estaban estacionadas en reservas estratégicas. Limitanei, tropas fronterizas, fueron reducidas en estatus. Era reconocimiento de que fronteras no podían ser defendidas en todas partes simultáneamente. Mejor permitir incursiones penetrar, luego golpearlas con fuerzas móviles. Socialmente, Constantino intensificó tendencias hacia sociedad más rígida y estratificada. Oficios se volvían hereditarios. Hijos de panaderos debían ser panaderos. Campesinos eran atados a tierra como colonos, precursores de siervos medievales. Era respuesta a crisis económica. Garantizar producción, asegurar ingresos de impuestos, pero creaba inmovilidad social creciente. Legalmente, Constantino emitió numerosas leyes, muchas preservadas en códigos posteriores. Algunas reflejaban influencia cristiana. Prohibió crucifixión como método de ejecución. Prohibió marcar caras de criminales porque humanos son hechos a imagen de Dios. Facilitó liberación de esclavos en iglesias, pero también emitió leyes duras. Permitió padres vender hijos en esclavitud en tiempos de hambre, castigó severamente crímenes diversos. Legislación sobre familia era mixta.
Respetó matrimonios cristianos, pero también permitió divorcio bajo condiciones. Prohibió concubinato entre clases, pero reconoció hijos ilegítimos. Intentó regular prostitución sin prohibirla. Era mezcla pragmática de moralismo cristiano y realismo romano. Para judíos, legislación de Constantino marcó inicio de restricciones crecientes. Prohibió judíos de poseer esclavos cristianos, de circuncidar esclavos no judíos, de intentar convertir cristianos. Castigó conversión de cristianos a judaísmo. Era comienzo de siglos de persecución, legal que culminaría en guetos medievales y peor. Para paganos, Constantino era ambivalente. Construyó iglesias, pero no cerró templos. Prohibió algunos sacrificios, pero permitió otros. Mantuvo título de Pontifex Maximus, liderazgo de religión estatal pagana, hasta su muerte. Era posición contradictoria, pero políticamente necesaria. No podía alienar mayoría pagana completamente mientras cristianizaba gradualmente imperio. Administración de Constantino era eficiente, pero también corrupta. Oficiales imperiales frecuentemente extorsionaban población. Constantino emitió leyes contra corrupción, pero también vendió oficios, permitiendo compradores recuperar inversión mediante extorsión. Era círculo vicioso que plagaba imperio tardío. Impuestos eran onerosos. Diocleciano había introducido impuesto en especie a nona, requisando porcentaje de cultivos para alimentar ejército y burocracia. Constantino lo mantuvo y expandió. También cobró impuestos en oro para gastos monetarios. Recaudación era frecuentemente brutal. Campesinos a veces huían a bosques o se hacían bandidos antes que pagar, pero alternativa era colapso fiscal. Parte 9. El emperador cristiano sin bautismo. Mientras Constantino cristianizaba imperio, él mismo permanecía sin bautizar. Para modernos esto parece extraño. ¿Por qué emperador que construyó iglesias, convocó concilios, promovió cristianismo, no fue bautizado? La respuesta está en práctica de época. Muchos cristianos posponían bautismo hasta el lecho de muerte. Bautismo limpiaba pecados, pero pecados post-bautismo eran más serios, requerían penitencia rigurosa. Entonces lógica era, vive vida normal, acepta que pecarás, luego bautízate cuando estés muriendo para entrar al cielo limpio. Constantino como emperador estaba particularmente en riesgo de pecar. Debía ordenar ejecuciones, hacer guerra, tomar decisiones que causaban sufrimiento. Mejor posponer bautismo hasta que tales decisiones no fueran necesarias. Era pragmatismo espiritual que Iglesia aceptaba, aunque desalentaba. Pero también había dimensión política. Mientras estuviera sin bautizar, Constantino permanecía técnicamente neutral religiosamente. Podía funcionar en ambos mundos, cristiano y pagano. Podía presidir concilio niceno, pero también mantener título de Pontifex Maximus. Era ambigüedad útil para emperador gobernando población mixta. Sus últimos años vieron campañas contra persas, contra godos, solidificación de fronteras. Planificaba campaña persa mayor, imaginándose quizás como nuevo Alejandro. Pero en primavera de 337, mientras preparaba campaña, enfermó. Inicialmente buscó cura en aguas termales de Constantinopla. Cuando esto falló, fue a Villa Imperial en Anquirona, cerca de Nicomedia. Sintiendo muerte cerca, finalmente pidió bautismo. Obispo Eusebio de Nicomedia, quien irónicamente era arriano, administró sacramento. Constantino se despojó de púrpura. Imperial vistió túnica blanca de nuevo bautizado. Recibió Eucaristía por primera vez. Luego, en Pentecostés, 22 de mayo de 337, murió. Tenía aproximadamente 65 años. Había reinado 31. Su cuerpo fue llevado a Constantinopla en procesión magnífica. Fue enterrado en iglesia de los santos apóstoles que había construido. Su sarcófago fue rodeado por 12 monumentos representando 12 apóstoles, posicionándose como 13º apóstol. Era presunción extraordinaria, pero también reflejo de cómo se veía.
instrumento elegido por Dios para cristianizar imperio. Había dividido imperio entre sus 3 hijos sobrevivientes. Constantino II recibió Occidente, Constancio II Oriente, Constante Italia y África. También había sobrinos y otros parientes que recibieron territorios menores. Era repetición de error que había criticado en tetrarquía. División que invitaba a guerra civil. Y guerra civil vino. Dentro de meses de muerte de Constantino, sus hijos masacraron a la mayoría de parientes varones, consolidando poder. Luego pelearon entre ellos. Constantino II murió en 340 atacando a Constante. Constante fue asesinado en 350 por usurpador. Constancio II, último sobreviviente, gobernó solo hasta 361. Pero dinastía continuó en forma hasta muerte de Juliano el Apóstata en 363. Parte 10. Reflexión final. El emperador que transformó el mundo 1700 años después de su muerte, Constantino sigue siendo figura controvertida. Cristianos ortodoxos lo veneran como santo. Católicos reconocen su importancia aunque no lo canonizaron. Protestantes frecuentemente ven su legado con ambivalencia, argumentando que alianza de Iglesia y Estado que inauguró corrompió cristianismo primitivo. Historiadores seculares debaten si fue sinceramente cristiano o oportunista cínico, usando religión para poder. Probablemente fue ambos. Las dos visiones no son mutuamente exclusivas. Constantino puede haber experimentado conversión genuina después de Puente Milvio, creyendo sinceramente que Dios cristiano le dio victoria. Pero también puede haber visto ventajas políticas de cristianizar imperio. Sinceridad religiosa y cálculo político coexisten frecuentemente. Su legado es inmenso y complejo. Primero legalizó cristianismo, terminando siglos de persecución intermitente. Sin Constantino, cristianismo habría sobrevivido, las persecuciones no estaban erradicándolo, pero habría permanecido secta minoritaria. Con Constantino se volvió religión preferida de imperio, eventual religión de mayoría, fundamento de civilización europea. Segundo, estableció precedente de emperador, convocando concilios, definiendo ortodoxia, usando poder estatal para imponer doctrina. Esto llevaría a siglos de controversias donde emperadores y papas competían por autoridad sobre Iglesia, donde disidencia religiosa era crimen de Estado, donde guerras se peleaban sobre filioque y naturaleza de Cristo. Tercero, fundó Constantinopla, que sobreviviría como capital de Imperio Romano de Oriente durante 1000 años después de que Roma cayera. Cuando Constantinopla finalmente cayó ante turcos otomanos en 1453, era fin de Imperio Romano que había comenzado con Augusto 1500 años antes. Constantinopla fue quizás su logro más duradero. Cuarto, reformó administración, ejército, moneda de maneras que permitieron Imperio tardío funcionar 2 siglos más en Occidente, 12 siglos más en Oriente. Sin estas reformas, colapso habría venido más pronto y más catastróficamente. Quinto, su legislación reflejando valores cristianos comenzó lento proceso de transformar derecho romano, eventualmente influyendo en derecho canónico, derecho común y sistemas legales de Europa y más allá. Nociones de dignidad humana, aunque aplicadas inconsistentemente, entraron en discurso legal. Pero también debemos reconocer aspectos oscuros. Constantino fue despiadado con rivales, matando incluso familia. Su conversión no lo hizo gentil, continuó ejecutando generosamente. Legislación sobre judíos comenzó exclusión legal que culminaría en horrores. Alianza de Iglesia y Estado llevó a siglos de persecución religiosa, inquisiciones, guerras religiosas. Su conversión también significó fin de pluralismo religioso que había caracterizado Imperio Romano. Roma había sido notablemente tolerante religiosamente, permitiendo cultos innumerables siempre que reconocieran autoridad imperial. Con cristianización, esta tolerancia se erosionó. Para siglo V, paganismo era perseguido,
templos cerrados, altares destruidos. Diversidad fue reemplazada por ortodoxia impuesta. Económicamente, imperio bajo Constantino era opresivo. Impuestos altos, regulación rígida, movilidad social limitada. Estas políticas eran respuestas a crisis, pero creaban sociedad menos libre. Campesino del primer siglo tenía más opciones que colono del cuarto siglo atado a tierra. Progreso en algunos aspectos, regresión en otros. Cuando imaginamos Constantino, debemos verlo en complejidad. No santo perfecto ni villano puro. Fue producto de su tiempo, mundo brutal de imperio tardío, donde supervivencia requería dureza, donde compasión era frecuentemente debilidad, donde religión y política eran inseparables. Fue también hombre de ambición inmensa. Quería ser grande, ser recordado. Lo logró más allá de expectativa razonable. Pocas personas han moldeado historia como Constantino. Su decisión en Puente Milvio de adoptar símbolo cristiano cambió trayectoria de civilización occidental. Pero grandeza vino con precio. Familia destruida. Ríos de sangre en guerras civiles. Coerción espiritual en nombre de unidad religiosa. Legado que incluía tanto iglesias magníficas como campos de batalla sangrientos, tanto códigos legales como ejecuciones sumarias. Así que duerme ahora con imagen de Constantino en mente. No figura unidimensional, sino hombre complejo navegando mundo complicado. Imagina joven Constancio escapando de Galerio, corriendo a través de estaciones de posta, matando caballos para que no puedan perseguirlo. Imagina soldado contemplando cielo antes de batalla, viendo o creyendo ver cruz de luz. Imagina emperador entrando en Roma victorioso, Senado aclamándolo, comenzando proceso de transformación que cambiaría imperio. Imagina constructor en Constantinopla, levantando ciudad de nada, creando nueva Roma en estrecho de Bósforo. Imagina padre ordenando ejecución de hijo, esposo matando esposa, decisiones que atormentarían pero no detendrían. Imagina César convocando obispos a Nicea, sentado en trono modesto mientras debatían naturaleza de Cristo, consciente que decisiones allí moldearían cristianismo durante milenios. Imagina anciano emperador, finalmente bautizado después de vida de violencia y ambigüedad, vistiéndose en blanco de neófito, muriendo en paz con Dios que había servido imperfectamente. Su vida pregunta: ¿fines justifican medios? ¿Unificar imperio mediante religión valía coerción religiosa? ¿Salvar imperio mediante reformas duras valía reducir libertades? ¿Lograr grandeza vale sacrificar familia? No hay respuestas simples, pero preguntas permanecen relevantes. ¿Qué historia de Constantino te acompañe esta noche? Que mañana despiertes entendiendo que figuras históricas son complejas, que transformaciones mayores requieren frecuentemente medidas duras, que sinceridad y cálculo pueden coexistir, que legados incluyen tanto luz como sombra. Y que recuerdes que hace 1700 años, emperador vio cruz en cielo, real o imaginada, y tomó decisión que transformó mundo. Esa cruz que simbolizó su conversión se convirtió en símbolo de civilización entera. Para bien y mal, vivimos aún en mundo que Constantino ayudó a crear. Este ha sido Voces del Tiempo. La historia de Constantino el Grande, el emperador que cristianizó Roma, el fundador de Constantinopla, el reformador del imperio, el santo controvertido, el político despiadado, el convertido sincero, el hombre que fue todas estas cosas simultáneamente. Que su complejidad te enseñe, que su legado te fascine, que su humanidad te recuerde que incluso aquellos que cambian historia son finalmente humanos con sus virtudes y vicios. Hasta nuestro próximo encuentro con las sombras del pasado.